Vamos a continuar hoy, hermanos, con el último tema de lo que son las bases doctrinales. Hemos estado por meses, ¿saben cuántos meses? Hemos estado por 6 meses con las bases doctrinales. Eso quiere decir que ya todos aquí deben de ser conocedores de lo que son las bases de las enseñanzas en esta congregación. Hoy toca el dispensacionalismo o dispensaciones. Y no me voy a meter mucho en cada una de ellas. Platicando con Mark, pues tenemos ciertos temas que platicar, ¿no? Y si hay algún tipo de diferencia, desaveniencia u opinión, pues tenemos que tomarnos en cuenta uno al otro. Y empezamos con 7, luego 8, y luego hay quienes dicen 13, y luego hay quienes dicen 20, y total que esto de las dispensaciones no es una ciencia exacta. De hecho, las dispensaciones es una herramienta muy útil para estudiar la Biblia. Como vamos a ver hoy, estas divisiones nos van a ayudar también para incluso no ser engañados. Si nosotros conocemos las dispensaciones de manera correcta, es muy difícil que nos vayamos con cualquier viento de doctrina que sea incorrecta. Es por esto que es tan importante, y quiero leerles de entrada la base doctrinal. Dice así: dispensacionalismo. Creemos que las Sagradas Escrituras, interpretadas en su sentido más natural, revelan ciertas y determinadas dispensaciones o sistemas de vida y culto que determinan la responsabilidad del hombre en una cierta época definida. Estas dispensaciones no son diferentes caminos a la salvación, sino sistemas de mayordomía que divinamente ordenadas por Dios para dirigir al hombre según su propósito. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia, y gracias por tu cuidado, Señor. Padre, te queremos dar gracias porque hoy cerramos un ciclo de enseñanza, Señor, y obvio empezamos uno nuevo. Pero Padre, sé tú el que habla, Señor. Te ruego que tú pongas en mi mente solamente tu palabra, Señor, que no se hable ninguna filosofía personal, sino únicamente tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues si se fijan, hay algunas palabras que son claves. Independientemente de dispensacionalismo, que suena a trabalenguas, tenemos la palabra culto, la palabra sistema de vida y la palabra mayordomía. La definición de la palabra dispensación, bueno, pueden ustedes buscar en el diccionario y va a decir dispensación, que es dispensado. Y es un poquito difícil de entender una definición concreta porque hay diferentes, diferentes matices que se le quiere dar al significado de la palabra dispensación. Pero vámonos a lo que dice la Biblia. Las dispensaciones en el contexto bíblico están en lo que es basadas en la palabra griega oikonomía. Oikonomía. Oikonomía aparece en 4 pasajes del Nuevo Testamento que ahorita vamos a ver, y quiere decir comisión, administración, gobierno. ¿Sí? No tiene nada que ver, si se fijan, aquí no aparece la palabra salvación, no aparece justificación, no aparece ninguna palabra que pudiera decir, es que cada dispensación, cada etapa es una manera, muchas gracias, una manera de salvarnos. Porque hay quienes enseñan eso. Hay quienes enseñan, no, pues hay muchas maneras de llegar al cielo. Todos los caminos conducen a Dios. Hay también quienes enseñan en el ámbito cristiano no, estamos bajo la ley. Vamos a ver que eso no es cierto. Hay quienes dicen, no, es que para realmente entender a Dios tienes que ver hacia atrás.
Tienes que basarte en el Antiguo Testamento. Y hay quienes dicen lo contrario. Aprender de manera correcta las dispensaciones nos va a enseñar un panorama claro, porque la palabra oikonomía es una palabra compuesta, que es oikos, que es casa, y nomos, ley. En otras palabras, las dispensaciones son las leyes de la casa, cómo gobernar una casa. Es bien importante que veamos eso. Las dispensaciones no son sistemas de salvación, no son diferentes maneras de ser salvos, de ser hijos de Dios. Son diferentes maneras o periodos de tiempo en los que Dios trabajó con diferentes personas, de acuerdo a lo que en ese momento se estaba presentando. Son gobiernos, son maneras de dirigir al pueblo, maneras de tener un culto hacia el Señor. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y si se fijan en la gráfica que tengo aquí encima de mí, hay un arco, y este arco lo vamos a ver constantemente durante este estudio. Básicamente las dispensaciones funcionan así. Dios inicia algo que está bien. ¿Qué tiene? Tiene palomita. Empieza bien. Toma un hombre, empieza una dispensación, las cosas empiezan bien y luego, ¿cómo terminan? Con un horrendo tache. Termina mal. Luego entonces Dios ejecuta un juicio y de nuevo se repite el arco. Pone una nueva dispensación, las cosas terminan mal, hace un juicio y entonces Dios pone una nueva dispensación y así. Y eso no es más que una demostración de algo muy importante. Los seres humanos nomás no damos una delante de Dios. Las dispensaciones nos sirven para ver dónde estamos, qué es lo que realmente hacemos cuando dirigimos nuestras vidas. ¿Alguna vez han tenido un problema tan grave que al último que recurren es a Dios? ¿Les ha pasado? Yo creo que sí, ¿no? La mayoría de nosotros hemos pasado por esa etapa en la que tenemos un problema o nos causamos un problema y primero lo tratamos de arreglar nosotros. Y lo único que hacemos es cavar el hoyo más profundo. O como dicen, le atizamos más al fuego, ¿no? ¿Qué tal cuando estamos con el asador? Y entre más le das, más calor, pues lo empeoras nada más. Y ya después, ay Dios mío, ayúdame. Bueno, ese es el proceso que ha tenido la humanidad toda la historia. Dios pone algo bueno, empieza la dispensación, todo empieza ¿cómo? Con palomita, transcurre el tiempo, es una espiral descendente y ¿cómo termina? Con un tache, todo termina mal, el Señor ejecuta un juicio. Acuérdense bien de esa secuencia, comienza bien, termina mal, Dios hace juicio y comienza una nueva dispensación. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver si es cierto que la dispensación o las dispensaciones están en la Biblia. Acompáñenme por favor a 1 Corintios. Nueve, 17. Salud. ¿Ya lo tienen? Fíjense en esto y también este mensaje nos va a permitir aprender muchas cosas. ¿Se acuerdan que les hemos dicho, Mark y yo, que la Biblia no se interpreta tal cual se lee, de manera literal, sino que hay que analizarla e incluso llegar al lenguaje original para ver qué dice? ¿Se acuerdan que se ha dicho varias veces eso? Díganme aquí dónde está la dispensación. Aquí en 1 Corintios 9, 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Dónde está la dispensación? Comisión. Para traducirlo al inglés, en la Biblia King James, no me acuerdo de la palabra en inglés exactamente, pero no es la misma que comisión. Nosotros analizamos, Pedro, porfa, nosotros analizamos lo que dice en el original griego
La palabra comisión aquí, y en inglés les digo, es otra, y nos encontramos que es oikonomía. La palabra original es oikonomía. Entonces está hablando de ese gobierno de la casa, que es la comisión. Ahora, dice aquí, si de mala manera, si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La dispensación, ¿de qué dispensación estamos hablando? Aquí estamos hablando de la era de la iglesia. Ahorita vamos a verlo de manera ordenada. Está hablando de la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, de la iglesia. Y dice, me ha sido encomendada. ¿Cuál es la única manera de ser salvo en este periodo? La fe. Pero vamos a ver otro ejemplo, Efesios 1:10. Alguien que me lo lea fuerte, por favor. Efesios 1:10. Ahí está bien clarito, ¿no? Ahí sí está, dispensación. ¿Y qué es dispensación? Es ese periodo de tiempo en el cual hay una manera diferente de gobierno, de una manera diferente en la que Dios trabaja con diferentes personas. Y la palabra aquí nuevamente es oikonomía. Nuevamente, esta palabra griega compuesta que nos dice que es una forma de dirigirse, una forma de gobernar la casa. Otro, ahí mismo en Efesios, capítulo 3, versículo 2. ¿Quién me lo lee, por favor? Es el ejemplo concreto, es el ejemplo concreto. Si es que habéis oído de la, ¿qué? Administración. Aunque dice administración y en inglés dice otra cosa, la palabra griega es nuevamente oikonomía. Entonces ya vimos cuál: comisión, dispensación, administración. ¿De acuerdo? Y las tres palabras en español, creo que Pedro, ¿tú estás siguiendo en inglés? ¿Sí? Ok. Es diferente la traducción, pero el griego es oikonomía. Nuevamente, gobierno de la casa, las dispensaciones. Vamos al cuarto ejemplo en el Nuevo Testamento, ahí en Colosenses 1:25. ¿Quién me lo lee, por favor? Colosenses 1:25. Ahí, ¿cuál es su economía? Administración. Nuevamente encontramos administración. ¿De acuerdo? Pero el vocablo griego sigue siendo oikonomía. Bueno, ¿por qué me voy con estos versículos? Es muy simple, hermanos. Tenemos que tener bien claro lo que las dispensaciones son. No son medios de salvación. Por ahí hay unos que enseñan que, pues es que la salvación antes era por sacrificios. Y después la salvación fue por medio de obras. Y después por medio de Cristo. No. De eso no hablan las dispensaciones. Es más, si nos vamos al libro de Hebreos, nos encontramos que todo el tiempo se trató de fe. Todo el tiempo se trata de fe y todo el tiempo se tratará de fe. Las dispensaciones es únicamente ¿qué? Una manera de que Dios trata con diferentes personas. ¿De acuerdo? No tiene nada más esto de las dispensaciones. Dicho sea esto, ¿por qué debemos de estudiar las dispensaciones? Bueno, para empezar tenemos que entender una cosa, hermanos. Toda la Biblia fue escrita para nosotros, sí, pero no toda la Biblia nos aplica a nosotros.
Hay, por ejemplo, promesas que aplican al pueblo judío únicamente. Hay promesas que son para los cristianos. Eso es un ejemplo simple. No toda la Biblia aplica a nosotros, pero sí toda la Biblia es para nosotros. Ahora, debemos de ser bien claros en por qué debemos de estudiar la palabra de Dios de manera diligente y de manera que estamos analizando, como lo hemos estado haciendo durante estos últimos meses, hermanos. Algunos pueden decir, ay no, qué aburrido, otra base doctrinal, ya estuvo con eso, ¿no? Pero la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios, ¿quién me lo lee? Perdón, no, Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice por qué debemos de escarbarle tanto a la palabra. Segunda de Timoteo 2:15 dice, ¿ya lo tienen? Fíjense bien, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se refiere a la Biblia. No debemos de presentarnos delante de Dios reprobados, pero ¿cómo vamos a ser reprobados si estoy justificado por medio de la sangre de Cristo? En el uso de su palabra. El uso de la palabra del Señor debe de ser diligente. No se trata de, sí, vamos a reunirnos y vamos a leer 5 versículos. Ya estuvo. No. Cada varón, y esto va para los hombres, cada varón tiene la responsabilidad de estudiar las Escrituras, porque algún día o son cabezas de familia. Entonces la responsabilidad del varón es la Biblia de manera profunda. Por supuesto también es de las damas. ¿Por qué? Porque por ejemplo a los pequeños, pues, ¿quién está en más contacto con los hijos por lo general? Las damas. Pero fíjense lo que dice. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando uno le escarba, fíjense, esta parte es bien curiosa. Cuando uno le escarba a que usa bien la palabra de verdad, resulta que dice que divide bien la palabra de verdad. O sea que sabe cómo está dividida la Biblia. Y para eso nos sirven también las dispensaciones, para tener una mejor comprensión de cómo está dividida la Biblia en su contexto histórico, en su contexto más amplio que podemos ver. Porque la Biblia es un libro histórico. ¿Saben por qué es un libro histórico? Porque nos muestra el pasado. Es un libro de profecía. ¿Por qué? Porque nos muestra el futuro. No necesitamos tener visiones y no sé qué tanto para ver el futuro. Está en la Biblia. Y también es un libro doctrinal. ¿Por qué? Porque es el presente. Es el presente. La Biblia es histórica, la Biblia es profética y la Biblia es doctrinal. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que ser diligentes, por eso tenemos que presentarnos delante de Dios aprobados, usando bien la palabra de verdad. ¿De acuerdo? Por esto es que tenemos que conocer las divisiones básicas de la Biblia. ¿Cuál es la más básica? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo y Nuevo Testamento están marcados por un hecho: la crucifixión del Señor Jesucristo y su resurrección. ¿De acuerdo? Ahí está el parteaguas. Y esa es nuestra base. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cómo es? Ya tenemos la primera división, la más básica. ¿De acuerdo? Enseñar las dispensaciones es enseñar las divisiones de la Biblia. Hoy vamos a ver 7 dispensaciones y de alguna manera vamos a ver 8 periodos de tiempo. Ahorita van a ver por qué. Pero lo importante es que vamos a ver cuántas dispensaciones. O sea que vamos a ver cuántas divisiones. 7. Y temporales, 8. Les digo que hay quienes dicen que hasta 20. Las dispensaciones no son una ciencia exacta, porque va a determinar de acuerdo a lo que cada quien lea. Pero una cosa es bien importante: si la dispensación no está basada bíblicamente, es una mentira. Si a ti te dicen que estás en una dispensación en la cual
bíblicamente no estás, te están mintiendo. Para eso no son extremadamente útiles las dispensaciones. Vamos a quedarnos con que ¿cuántas dispensaciones son? 7. Ya, vamos a quedarnos en ese número. ¿De acuerdo? ¿Cuántas? ¿Tenemos? 7. A ver, fíjense, ¿cuántas dispensaciones? Vamos a ver cuántas. Son 7. Vas a ver, Priscila. Vamos a ver la primera dispensación. La primera dispensación es la dispensación edénica o de la inocencia. Como se imaginarán, creo que es bastante clara la imagen, ¿verdad? ¿De quién vamos a hablar? Adán y Eva. ¿De qué se trata esta dispensación? Bueno, yo creo que todos la conocemos de alguna manera, pero vamos por favor al Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículos 7 y 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. No, perdón, me equivoqué. Leí el 8, 7, perdón. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De quién estamos hablando? De Adán. ¿A quién pone? Fíjense, ahí donde está la palomita, ¿a quién pone? A Adán, posteriormente Eva. Dice que después, ahora sí, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Si vemos en el periodo de la creación, nos vamos a dar cuenta de que ¿qué decía Dios de cada cosa que creaba? Que era bueno, que estaba bien. Y cuando creó a Adán, la situación fue la misma. Todo empezó bien. ¿Cuál es el objetivo del humano en la tierra? Glorificar a Dios. El problema es que no lo hacemos. Por si tienes dudas de cuál es tu propósito en la tierra, tu propósito en la tierra es glorificar a Dios. Ese es el gran descubrimiento. ¿Lo haces? Y esa es la razón por la cual cada dispensación se ha ido para abajo. Porque en realidad ningún ser humano puede decir que glorifica a Dios si no es por la intervención de Dios. Vemos entonces que Dios forma a Adán y lo pone ¿en dónde? En un huerto. ¿Qué hay en un huerto? Tenemos comida por montones. Yo, por ejemplo, en casa tengo mi árbol, mis jitomates y hasta me preguntan que si no los vendo. Es un pequeño huerto, pero nada más necesitas estirar la mano y agarrar para comer. Todo estaba bien. Había una regla. ¿Cuál era la regla? Vamos a ver la secuencia. Ahí está Adán, está el personaje. Dice el versículo 15, ahí en Génesis 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, ¿dónde? Otra vez vemos, en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. O sea, tampoco estaba cruzadito de manos. No es como lo ponen ahí en las caricaturas, ¿no? Que están acostaditos nada más. No, sí tenía cosas que hacer. Y luego dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No se refería exactamente a la muerte física, aunque sí, porque a causa del pecado la gente muere, nos avejentamos, nos gastamos y morimos. Pero el punto aquí es, había una regla, a mí me encantaría estar bajo esa ley nada más. Con eso tengo, no comas de ese, va. Eso digo yo, ¿verdad? Pero realmente una regla, solo una regla, no comas. Y ahí vemos dónde termina el arco. ¿Qué hicieron? Comieron. Ahí estuvo el problema. La regla, no comer del árbol. ¿Qué pasó? Comieron. Vino un juicio.
¿Se acuerdan? Empieza bien, termina mal, viene un juicio. Acuérdense de ese ciclo. Empieza bien, termina mal, viene un juicio. Génesis 3, 23 y 24. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Quedó cerrado. Se acabó. Dios ejecutó un juicio. Y a raíz de esta acción, porque ahí puede decir bien simple, comieron, pero la realidad es que pecaron. Le faltaron el respeto a Dios. Una acción tan simple, yo no sé si de verdad tomó el fruto Eva, lo mordió, lo masticó, se lo acabó y luego arrancó otro y le dio a Adán, o nada más fue una mordida, yo no sé. Pero eso nos debe de dejar una enseñanza de que no hay pecado pequeño. Todos los pecados tienen consecuencias. Quizás Eva, han visto luego cuando, no sé, a mí me gustan los duraznos y luego está tan suavecita la piel que primero estoy ahí con los dientes quitándole la pielecita. Claro, luego los agarro y me echo uno solo a la boca, ¿no? Y ya. Pero no importa de qué tamaño fue la mordida. Lo importante es el resultado. Fueron echados del huerto. Se acabó. Y por supuesto ahí termina la primera dispensación. Nuevamente, es una forma de tratar de Dios con el hombre. ¿Cómo era? Están en el huerto, ahí van a estar, todo va a estar bien. Pero el hombre peca. ¿De acuerdo? Comenzó bien, terminó mal, Dios ejecuta un juicio y viene una segunda dispensación. La dispensación antediluviana o de la conciencia. Ahorita vamos a ver esto porque hay una cosa bien importante. Muchos dicen, ¿y qué de aquellos que nunca han escuchado hablar de Jesús? Pues ellos no saben nada, ¿qué culpa tienen? ¿Será que sí? ¿Será que la Biblia dice eso? Acompáñenme por favor a Romanos. Ahorita vamos a regresar a Génesis, pero vamos al libro de los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice así, ¿ya lo tienen? Romanos 2, 12 al 16. Fíjense, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, no importa que nunca hayan escuchado hablar de Dios, ¿dónde está la ley de Dios? En el corazón de cada humano. Por eso es que aunque digan, no, es que somos diversos, hay muchas culturas, muchos países, muchas razas, bla, 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 por lo general ciertas normas morales son las mismas. Que nosotros buscamos cauterizar nuestras conciencias para aceptar cosas malas como buenas, eso es harina de otro costal. Pero vemos que esta segunda dispensación comienza con Set. ¿Quién es Set? Es hijo de Adán y Eva. Ahí comienza una nueva dispensación. Y vamos ahora a Génesis 6. Génesis capítulo 6. Versículos 5 al 7. Empieza esta nueva dispensación. No hay una ley,
No hay nadie que gobierne, no hay nadie que diga Dios está esto haciendo esto. Dios dice que está bien, Dios dice que está mal. Inclusive, aunque en los tiempos no concuerden mucho que digamos, ¿saben ustedes cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Job. Uh-huh. Y en ese tiempo Job ya tenía una conciencia, uh-huh, pero fue mucho antes de la ley. ¿De dónde sacó Job la idea de pedir perdón por los pecados de sus hijos? Porque la ley estaba escrita en su corazón. Y así es con cada ser humano. La evidencia bíblica ahí está. No es posible que digan, no, pues es que para mí no aplica porque yo nunca escuché de Cristo. Ahí está la respuesta para todos los que preguntan. ¿Y qué de los aztecas? ¿Qué de los mayas? ¿Qué de aquellos que existieron antes? ¿Dónde estaba la ley? Escrita en su corazón. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que hubo un tiempo en el cual el mundo fue gobernado por la conciencia de las personas. Cada quien, se supone, sabía lo que hacía. ¿Ustedes han pensado en eso? Es que yo sé lo que hago. Yo sé lo que quiero para mí y estoy bien. Vamos a ver cómo termina eso. Uh-huh. Ya se imaginarán, ¿verdad? ¿Cómo empezó la dispensación? Bien, con Set. ¿Y cómo creen que va a terminar? Pues mal. Ahí en Génesis 6, 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Gerardo, ¿Dios se arrepiente? ¿Dios cambia de opinión? No. El origen de la palabra arrepentimiento aquí significa que solamente fue un cambio de dirección. No que Dios realmente, ay, la regué, ¿para qué los cree? Ay, Dios mío. No, ¿verdad? Dios no puede decir eso. Uh-huh. No, Dios no estaba diciendo eso. Dios estaba diciendo, vamos a cambiar, vamos a poner otra dispensación. Punto. ¿Cómo empezó con Set? Bien, todo iba bien. Había conciencia. La ley escrita en sus corazones. Pero es increíble lo que dice aquí, hermanos. Y de verdad, esta parte se va a repetir para cuando el Señor venga. Y no estamos ni tantito cerca. Dice aquí, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, la maldad en todo el mundo era demasiada. Uh-huh. Se habla de que eran enormemente malvados, eran muy malos, era gente que ya, imagínense, actuar en su conciencia. Uh-huh. Actuar en su conciencia. Hermanos, piensa en tu conciencia, ¿cuántas geniales ideas has tenido? ¿Y cuántas te han llevado precisamente a meter la patota? ¿O las dos? ¿O junto con los brazos? Yo llegué a meter hasta el cuello, no sé ustedes. Uh-huh. Pero el punto es, ahí está la conciencia, ahí está el resultado. Aún con la ley escrita en nuestros corazones hacemos el mal, ¿sí o no? Sabemos lo que está bien. Por ahí escucho, por ejemplo, los pequeñitos. ¿Saben lo que está bien, sí o no? ¿Y qué hacen? Lo contrario. Pórtate bien. ¿Y cómo se portan? Uh-huh. Hasta que sale la santa vara. Uh-huh. Y en serio, si tienes que andar con la vara en la mano todo el día para que se alinee, hazlo. Porque es por su bien. Porque precisamente por eso Dios ejecutó un juicio. ¿Cuál juicio fue? Ahí estaban. ¿Sí se ve? No se ve Noé sonriente que está así. Uh-huh. Obviamente, la dispensación antediluviana termina con un juicio. ¿Y ese juicio cuál es? El diluvio. Por eso dice en el versículo 7 que Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Raeré, no voy a dejar nada, no voy a dejar
nada que pueda contaminar lo que sigue. Y al único que salva es a Noé con su familia y los animales. Ahí es donde siempre me acuerdo de esta pregunta capciosa. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? No es cierto, porque Moisés no era el del arca, era Noé. Pregunta capciosa, es para ver si están atentos. Dije, ¿cuántos animales de cada especie se llevó Moisés en el arca? Ninguno, porque fue Noé. Era para ver si estaban despiertos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí termina a la antediluviana. ¿Cómo empezó? Bien. ¿Cómo terminó? Mal. Vino un juicio. El primer juicio fue echar al hombre del huerto del Edén. El segundo juicio fue el diluvio. Comienza bien, termina mal. Obviamente el diluvio está ahí en medio y tenemos la dispensación postdiluviana o el gobierno humano. Todo empieza bien ¿con quién? Con Noé. Vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había alguien quien Dios tomó para iniciar la siguiente dispensación. Tenemos en la primera a Adán y Eva, en la segunda a Set, en la tercera a Noé. Y luego dice versículos 12 y 14, al 14, perdón. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahí está. Al mismo tiempo que Dios ejecuta el juicio e inicia la nueva dispensación con Noé. Comienza con Noé, todo comenzó bien. ¿Cómo terminó? Vamos a Génesis 10. Y ¿sabían que aquí en el gobierno humano fue donde se crearon las religiones y la idolatría? Con el gobierno humano. Se supone que hacemos todo bien, ¿verdad? Se nota. Fíjense en esto. Ahí creo que reconocen la figura que está ahí, ¿verdad? La torre de Babel. Vamos a leer un poquito para entender mejor esto. Génesis 10, 1 al 10 les dije, ¿verdad? Dice así, estas son las generaciones de los hijos ¿de quién? De Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama, Sapteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer imperialista fue Nimrod, un descendiente de Noé. Si están buscando un nombre para sus hijos, en esta lista no. Nimrod fue el primer poderoso de la tierra. Él creó lo que fue el imperio babilónico. Ahí fue donde surge la torre de Babel. Vamos a ver a Génesis. Obviamente todo esto, ustedes si conocen un poco la historia de la Biblia, deben de saber que Nimrod llegó a ser un idólatra tremendo. Se decía que era un vigoroso cazador, pero era vigoroso cazador de hombres. Fundó el primer imperio, y siempre los imperios están fundados sobre sangre y armas. Nimrod
llegó a ser una figura que fue deidificada por su pueblo. Incluso algunos teólogos dicen que de ahí surge también el mito del culto a la madre con su hijo. Es por esto que Nimrod es señalado como aquel que creó los sistemas religiosos que hoy usamos, o más bien que hoy el ser humano usa. Vamos a ver un poquito más acerca de este Nimrod. Vamos a ver el juicio. Génesis 11 del 1 al 9, ¿ya lo tienen? Fíjense en esto. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. A nosotros nos cuesta trabajo, por ejemplo, luego hablar con Mark, ¿a poco no? ¿No les ha pasado que de repente dice algo y te quedas, ah? O le dices algo y esa queda, ¿ah? ¿Por qué? Porque no tenemos una misma lengua. Es más, a veces supongo que para Mark ha de ser difícil coordinarse con uno de nosotros, porque estamos haciendo algo, estamos hablando y tal vez se queda y, ¿qué seguía? Y si nosotros estuviéramos en Estados Unidos, probablemente nos pasaría lo mismo, aún sabiendo inglés. Algo se te tiene que chispar. Hace rato estaban platicando Mark y Pris sobre una frase. Por mucho que tengas un idioma como dominado, algo se te puede chispar. Bueno, imagínense ahora toda la tierra hablando el mismo idioma. Y no solamente el mismo idioma, el mismo léxico, las mismas palabras. Eran una masa, una fuerza impresionante. Dice, y aconteció que cuando, versículo 2, capítulo 11, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Empezó un tipo de revolución industrial, por así decirlo. Pasaron de una forma de construcción a otra más avanzada. Si con idiomas diferentes la tecnología avanza, imagínense con el mismo idioma. ¿Qué tan rápido podían avanzar? Dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero, ¿qué hay de malo con construir una ciudad? Hagámonos un nombre. Lo que querían era quitar a Dios. Eso era lo que querían. Obvio, no iban a poder. Es más, por más que construyeran, no iban a llegar. Pero el punto es, la idea, ¿cómo suena? Una idea loca, ¿no? O vamos a hacer una ciudad. ¿Qué tan mal suena la idea? Pero muchas ideas buenas terminan ¿cómo? En catástrofe. Pensemos en nosotros, hermanos. Esa secuencia empieza bien, termina mal. Pero si Dios no interviene, la situación seguiría mal, 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 mal. En el caso de Babel, el pecado, ¿cuál fue? La idolatría. Esa incapacidad de reconocer a Dios. Y de aquí surgen todos los ídolos. De verdad, cada dispensación, yo sé que a lo mejor quedan muchas preguntas, hermanos, pero cada dispensación es materia de 2 o 3 domingos de estudio, cada una. Ahorita lo que quiero es que veamos a nivel histórico cómo es que se van planteando las dispensaciones. Ahora, ¿cómo comenzó? ¿Terminó? ¿Cuál fue el juicio? La confusión de las lenguas, la creación de los idiomas, y se esparcieron. Y eso demuestra también cómo somos los humanos. ¿Qué tal se vería todo el mundo unido con un solo lenguaje? Pues todos cooperando, todos haciendo.
Pero nada más cambió lo del lenguaje y ¿qué pasó? Todos se esparcieron. Cada quien se fue con el que entendió. Los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Por eso, incluso a los niños, no le prestes, no le des, no, es tuyo, no le des a los demás. Hubo una situación muy curiosa en el Estado de México en la que una señorita se levanta para cederle su lugar a una ancianita. Pero se tardó mucho en llegar la ancianita, obviamente, ¿no? O sea, pues, en lo que se logró mover, y se sentó otra señora. Y le dijo, aquí no se apartan lugares, ¿eh? Suena así como, ay, qué bárbaro. ¿A poco tú estarías muy lejos de hacerlo? Yo no sé en qué estaba pensando esa señora, o qué es lo que tenía en su corazón, un cansancio, yo no sé. Pero incluso nuestro egoísmo se ve reflejado en nuestro comportamiento cotidiano. La idolatría más difícil de detectar y más difícil de deshacerse de ella es la personal. Cuando yo soy el ídolo, es el ídolo más difícil de quitar. Nimrod era un experto en eso. Algunos se atreven a decir que el sistema católico romano básicamente es creación de Nimrod. Yo no sé si sea cierto o no. Yo solo sé que ahí se generó la idolatría y los ídolos, por lo tanto. El pecado es la idolatría. Pero tú puedes ser tu peor ídolo. Yo aprendí algo de un hermano reciente en la fe, y fue una frase que dijo que me dejó pasmado. Busqué afuera, busqué por todos lados los ídolos. No lo encontré, no tengo ídolos. Ah, ¿dónde crees que está? Si no está afuera, ¿dónde está? Adentro. Una deducción muy inteligente. ¿Dónde está el ídolo? ¿Tienes ídolos? Aguas cuando dices, no, revisa. Nuestra tendencia es como en esta dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, el yo puedo hacer las cosas. Ahí está esa situación. Ahora, terminó mal, hubo la confusión de las lenguas y viene la siguiente dispensación. La dispensación patriarcal de la familia o de la promesa. Vamos a ver cómo empieza. ¿Con quién empieza? Con Abraham. Génesis 17. Génesis 17, versículos 5 al 8. Dice así. Ay, espérenme, me fui hasta Éxodo. Ya decía yo que Moisés no iba aquí. Génesis 17. Ya. Génesis 17, ahora sí, 5 al 8. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿Cuál es la promesa? Vas a ser el padre de muchedumbres, de muchas naciones, grandes naciones. Continúo. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Aquí quiero hacer mención de algo. ¿Cuántos años lleva la ONU diciendo, no, es que esta tierra tiene que compartirla Israel con Palestina? Por decreto divino, esa tierra le pertenece a Israel. No hay cuestionamiento. Esa tierra le pertenece a Israel. Pero como hacemos lo que queremos, por eso llevan prácticamente toda la historia de la humanidad en guerra. La tierra de Israel le pertenece a Israel, no a Palestina. Aquí está. La daré por heredad perpetua, la tierra de Canaán. Es ese territorio. Dice por heredad temporal. ¿Qué dice? Perpetua. Por eso hay tantos problemas también ahí. Ahora, vamos a continuar al versículo 19. Dice,
Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Cuál es la promesa? La tierra, la que siempre les va a dar. Dios le dice que va a confirmar ese pacto, esa dispensación la va a confirmar con Isaac, con el hijo de Abraham. Ahora vamos al capítulo 28, ahí mismo en Génesis, versículo 13. Capítulo 28, versículo 13. Dice, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahí está. Salud. ¿Cuál es la promesa? Por eso es la dispensación de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La tierra. Lo vemos en los pasajes bíblicos, perdón, la tierra prometida. ¿A dónde iba a entrar el pueblo de Dios? A la tierra prometida. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿y cuál fue el problema? ¿Qué habrán hecho? ¿Se habrán portado bien? ¿Todo habrá salido bien? Pues todo iba muy bien, ¿no? La promesa, la dispensación, ¿cómo empezó? Con una promesa. Con Abraham. Esa tierra va a ser para ti. Pero pasaron varias cosas. Para empezar, ¿a quién le ayudaron a tener hijos? A Abraham. No, es que ya estoy grande. Dios no puede. No. Vente de este lado. Y que empieza el problema. Y claro, Abraham, que seguramente fue obligado, ¿verdad? Y empieza el problema que hoy día sigue siendo el problema entre Israel y Palestina. ¿Crees que una mordida es peligrosa? El pecado sexual es peor. Y va a tener sus consecuencias. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar descendencia. ¿Y qué hicieron los humanos? Ayudarle. Le voy a echar una manita a Dios. ¿Te ha pasado? Ay, es que oro y no pasa. Le voy a echar una ayudadita a Dios. He orado por esta chica. Yo sé que si la evangeligo, todo va a estar bien. O si voy y lo evangeligo, todo va a estar bien. Tache. La mayoría meten la pata. No tenemos por qué ayudarle a Dios. Dios no nos necesita. Dios va a hacer su obra contigo o sin ti, o a pesar de ti. Dios lo va a hacer. ¿Y qué más pasó? Bueno, pues continuó también la idolatría. Resulta, no vamos a ver el pasaje, pero cuando este Jacob se lleva a su esposa, también se acuerdan de cómo estuvo con Jacob todo el asunto de las esposas y todo eso. Fue un relajo de engaños, mentiras, me dijiste, te dije, me hiciste. Al final de cuentas salen corriendo, se llevan el ganado, se llevan no sé qué tanto, ahí va el papá correteándolos y Rebeca se sienta sobre unos ídolos. Estos ídolos son pequeños, eran así, eran unas figuritas así, en las que eran tan importantes para las familias paganas que eran transferidas a los hijos, a los primeros, a los primogénitos. Y Rebeca se los llevó. Perdón. No, Rebeca. Se los lleva y engaña a su padre para conservarlos, porque se sienta en ellos. Se sienta en ellos. Llega el papá a buscar y, oye, locamente has actuado porque no me dejaste ni besar a mis hijas para despedirme. Iba a despedirse de sus hijas. Sí, es Raquel. Y no. Ay. A ver, déjenme checar, porque entonces ya me está diciendo. Raquel, sí, perdón. Sí, no, Raquel. Estoy leyendo mal, perdón. Ahí en 29:11 dice, Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Pero bueno, perdón. Raquel. Ya, perdónenme por favor. Muy bien. Entonces,
La cosa es que se sienta en los ídolos y todavía le miente a su padre y le dice: es que estoy con la costumbre de las mujeres. O sea, que estaba con la menstruación. Y se lleva a los ídolos. ¿Y ustedes creen que esto no tuvo impacto? Claro que sí, porque se llevó los ídolos y llevó al pueblo a la idolatría, nuevamente. Por eso ahí tenemos que el pecado en esta dispensación, en la dispensación de la promesa, es la idolatría. Vamos a continuar con la quinta. Esta todas la conocemos. Los 10 mandamientos, la ley o la dispensación legal. ¿Con quién empieza? Obviamente empieza con Moisés. Vamos a Éxodo 3, versículos 2 al 10. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Si se fijan, aquí está mencionado. ¿Cuál fue en la promesa? ¿Cuál fue el pecado? En la idolatría. Y el juicio es 400 años de esclavitud en Egipto. ¿Cómo empezó? Bien. ¿Y terminó? Mal. Dios ejecuta un juicio, en este caso 400 años de esclavitud. ¿Cómo empieza la nueva dispensación, la de la ley? Con Moisés, encomendándole que saque al pueblo de Israel de Egipto. Pero yo no puedo. Y de inmediato empiezan los problemas, porque Moisés no dijo: heme aquí. Moisés no dijo: voy, claro que sí, Señor. Moisés desobedeció de entrada. Vemos aquí entonces, en esta dispensación, que lo que quería Dios era que se liberara al pueblo de Egipto. Y posteriormente, cuando lo saca de Egipto, ¿qué hay? La ley, les da la ley. Pero ¿qué ocurre en el camino? Quejas. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Y culmina con idolatría, otra vez. Porque en lo que Moisés se sube al monte a hablar con Dios, ¿qué hacen abajo? ¿Qué hace abajo el pueblo? Se construyen su idolote. Todos contribuyen. Fíjense, la unión hace la fuerza para meter la pata. Todos se unen, todos contribuyen y construyen su becerro de oro. Idolatría. Por supuesto que lo que pasó en la promesa sigue afectando. ¿Por qué? Porque la idolatría viene desde Nimrod. La idolatría es uno de los más grandes pesares de la humanidad. La idolatría sigue persiguiendo. Pero esto continuó, hermanos, y pues realmente el problema final con el cual se cierra esta dispensación de la ley es con esa apostasía que se presenta en los líderes religiosos. Los líderes religiosos con los que se encontró Jesús, ¿cómo eran? Aplicaban la palabra, ¿verdad? Eran hombres de corazón blando. No, eran hombres que no buscaban negocio. No,
Eran hombres que seguían sinceramente a Dios, no por ganancia deshonesta. No, 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 no. Cuando Jesús llegó a este planeta, la situación era ya de apostasía. Ya había un renegar contra la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 3:10. Ahí en Gálatas 3:10 vamos a ver, ok, sí, esa es la dispensación de la ley, pero ¿qué es la ley? Gálatas 3:10, ¿quién me lo lee, por favor? ¿Qué es la ley? Muchas gracias. Básicamente la ley es una maldición, porque aquel que permanece bajo la ley, ¿qué dice? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede cumplir la ley completa? Nadie. Y aún así Jesucristo vino y se hizo maldito para cargar con todo el peso de la ley, con todo el peso de nuestros pecados. Eso es la ley, es una maldición básicamente. Porque aquel que quiere conservarse en la ley, ¿qué dice? No la puedes cumplir toda, eres maldito. ¿Y cuántos hoy en el círculo cristiano quieren vivir bajo la ley? Y quieren aplicar la ley. Hay muchos, muchos que quieren aplicar la ley en sus congregaciones. Eso es un error. Porque la ley ya tuvo un cumplimiento en el Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor al libro a la carta a los Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículos 4 al 9. ¿Dónde está la ley hoy? La ley ya está terminada. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está el evangelio. Cristo termina con la ley, dice, el fin de la ley es Cristo. Hasta ahí llega la ley, hasta Cristo. ¿Y qué nos queda? El evangelio. Entonces tenemos que ese juicio que Dios permite, que Dios ejecuta sobre su pueblo por el pecado de la apostasía, por toda la rebelión, por toda la idolatría, lleva a una pausa. Hay 400 años entre Malaquías y Mateo. Son 400 años en los que básicamente Dios no tuvo relaciones diplomáticas con la tierra. Hubo ese tiempo de separación y en ese tiempo todo se fue todavía más abajo. Ahí está ese juicio. Son la ley, por seguir la ley, por querer poner la ley, malditos. Y es una apostasía. Pero ¿saben una cosa? Cuando Cristo muere en la cruz, porque aquí es lo que dice el pasaje que estamos viendo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eres hijo de Dios si crees en el Señor Jesucristo. No hay más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesucristo es lo que te hace hijo de Dios. No es otra cosa. Pero hay muchos que hoy siguen queriendo poner la ley. O peor tantito, ponen sus propias leyes.
Hermanos, no nos dejemos engañar. Si en una congregación dicen, es que vamos a aplicar esto de la ley, vamos a aplicar esto de la ley, esta costumbre de la ley, no somos judíos de entrada. ¿Y quién acabó con la ley? Jesús. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la siguiente, que es en la que estamos, la era de la iglesia, o la gracia. Y creo que de esa entendemos todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque Dios así le plació. ¿Con quién empieza esta dispensación? Bueno, aquí no empieza con un personaje concreto, empieza con la iglesia, porque recordemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el parteaguas, está ahí en medio, así como estaba el arca, que fue un medio de salvación, así también la cruz de Cristo es nuestro medio de salvación, la fe en Jesucristo. La gracia tiene como participantes a quienes creen, a ti y a mí, al cuerpo de Cristo. Nosotros somos ahora esos personajes de esa nueva dispensación. Pero tengo una noticia. Empieza muy bien. ¿Cómo creen que va a terminar? Mal. Va a terminar mal. Aquí ya entramos en materia de futuro. Aquí ya estamos en materia del futuro. Algunos dicen que estamos ya en plena apostasía. Otros dicen que no, que todavía no está tan mala cosa. Lo único que voy a señalar es, si Dios no es el centro de la vida del cristiano, entonces sí empieza a llamarse apostasía, porque empezamos a desplazar a Dios, empezamos a ponerlo en lugar de, en el primer lugar en muchas cosas. Antes de la llegada de Cristo ya había apostasía. Cuando venga el Señor Jesucristo otra vez, también va a haber apostasía. Vamos por favor a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 32 al 41. ¿Quién me lo lee, por favor? Juan 1, 32 al 41. ¿No? Y sí, espérame, no, es capítulo 1, pero versículos 32 al 41. Sí. Hasta ahí, hasta el 41. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado a la simiente, sobre de quién puso enemistad Dios contra el hombre. ¿Contra qué simiente? Contra la simiente de la serpiente. Ahí está, dicen, hemos hallado al Mesías. Empieza. Es reconocido como el Mesías, aunque sea por algunos. Y de ahí empieza a crecer la iglesia. Y va a seguir creciendo. En las parábolas del olivo y la parábola de la levadura,
vemos que habla precisamente de ese crecimiento. Una poca de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura hace que el pan se infle. Muchos dicen, es que los cristianos son pocos. Bueno, si no consideras a los que ya murieron, pues a lo mejor sí. En el caso del olivo dice, no, es el grano de mostaza. No, ay, ¿cómo era? Es una semilla. Uh-huh. Da un árbol y ese árbol incluso sirve para que vivan ahí los pájaros. Es también algo pequeño. La iglesia comienza como algo muy pequeño y se sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo y cada vez es más grande. Y hoy vivimos esta era de la iglesia. Colosenses 1:18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso murió Jesucristo, para ser también el primero entre los muertos. Pero no por ser el primero en morir, sino por ser el que tiene aún más importancia. Uh-huh. El Evangelio, hermanos. El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ya estaba establecido, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, acompáñenme por favor a Primera de Corintios 15, del versículo 1 al 5, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí está el Evangelio. ¿Qué pasará? Apostasía. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Apostasía. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Acompáñenme por favor. Segunda Tesalonicenses 2, 3. Dice así. Ahí. ¿Ya lo tienen? Segunda a los Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así es como termina la era de la iglesia, ¿no? Y debemos de estar muy atentos para no ser engañados. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Una cosa bien importante de esta dispensación, hermanos, es esa apostasía. ¿A cuántos conocen hoy que se burlan de Cristo? Que se burlan de la palabra de Dios. Ahora, podemos hablar mucho de los de afuera, pero ¿qué tal de los de adentro? Es que puedo ser cristiano y estar en adulterio. Puedo ser cristiano y hablar como carrotonero. Puedo ser cristiano y puedo ser borracho. Puedo ser cristiano y ser celoso. Puedo ser cristiano y ser homosexual. Puedo ser cristiano y estar en fornicación. No nos engañemos. Eso es precisamente lo que dice aquí cuando dice que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Según lo que te gusta, ese pecado que te encanta, que en lugar de producirte arrepentimiento te produce gusto. No nos dejemos engañar, esos tiempos vienen. Yo no sé si mañana, yo no sé si en un año, yo no sé si en 10 años, 20, 100, pero el Señor viene y está escrito que va a haber esa espiral descendente en la iglesia. Por eso también dice que nosotros debemos de perseverar en el Evangelio. El Evangelio no es solamente decir esas palabras de vida, esas palabras de salvación. El Evangelio es un estilo de vida. No puedes decir que eres cristiano si no das fruto. Lo platicábamos con los varones el viernes. La pregunta fue concreta: bueno, ¿y puede haber un cristiano que no dé fruto? No.
porque el fruto ni siquiera lo da uno, el fruto lo da el Espíritu Santo. Esa parte es bien, bien importante. Y debemos de perseverar en el Evangelio, debemos de perseverar en las Escrituras, como lo vimos al principio. Debemos de escarbarle, debemos de analizar las Escrituras, porque si no nos dormimos y nos quedamos con lo que dicen los videos y las prédicas y ya. No, debemos de perseverar. Por eso es muy entusiasmante también el estudio que se está teniendo aquí, ¿no? Que empezó el domingo pasado. Poquito a poquito, pero le vamos a ir escarbando a las Escrituras. Va a terminar con apostasía. Y esta apostasía es necesaria. Por eso les decía que eran siete dispensaciones, pero 8 espacios cronológicos, que es el arrebatamiento, la tribulación y el Armagedón. No me voy a entretener en esto porque si no es demasiado profundo, pero precisamente dice el pasaje que vimos: vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. Se está refiriendo precisamente a esa etapa final, la apostasía en la gracia, y luego viene el Señor Jesucristo y saca a su iglesia para dar un espacio de 7 años que va a ser la tribulación, 3 años y medio que va a estar todo bien, y 3 años y medio posteriores que va a estar todo terriblemente mal, el cual es nombrado la gran tribulación, para terminar con el Armagedón, donde Dios va a acabar con todos sus enemigos básicamente en un parpadeo. Esa parte también es materia de otro tipo de estudio, pero ahorita los dejo picados con eso. Solamente quiero señalar, ese periodo de tiempo se va a presentar, pero para que se presente es necesario que haya la apostasía. El juicio que va a ejecutar el Señor en ese pecado es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Se acaban las relaciones, llamemos diplomáticas, entre Dios y la tierra durante 7 años, para dar después paso a la última dispensación, el reino milenial o milenio, que así es como se le conoce, también como el reino mesiánico, que es un reino, es un tiempo, es el último periodo de tiempo en el cual el Señor Jesucristo va a gobernar toda la tierra, Él de manera personal. Pero aún aquí todo va a empezar bien, ¿y cómo va a terminar? Mal. Y digo va a terminar porque eso es en el futuro. Ni siquiera ha pasado, pero sabemos qué es lo que va a pasar. Vamos a Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Porque el Señor Jesucristo va a venir a gobernar la tierra. ¿Cómo va a estar todo? Bien, todo va a estar bien. Para este momento Satanás va a estar encadenado. Durante este milenio va a estar encadenado, pero a causa del pecado de la humanidad de ese tiempo, en el futuro, va a haber otro juicio. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. Y la serpiente antigua es mencionada en el Génesis y en el Apocalipsis. Es la misma, está hablando del mismo personaje. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, la duración del reino de Dios, el reino en la tierra de Dios. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Quién es el padre de todo engaño, de toda mentira? Satanás, ¿se acuerdan? No hay verdades a medias, no hay verdad parcial. Si no es verdad, ¿qué es? Mentira. ¿Y quién es el padre de todo esto? Satanás. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Aquí vamos ahora, ya me perdí, 7 al 10. Vamos por favor, ahí mismo en Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Terminando el reino milenial viene otro juicio. Satanás va a ser suelto de su prisión. ¿Y saldrá a qué?
a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Si se fijan de alguna manera, entre la tribulación, el Armagedón, el reino mesiánico, hay un paralelismo. Aunque la cronología que puse aquí coloca el Armagedón antes del reino mesiánico, tiene un paralelismo. Porque finalmente ese es el fin que le va a dar Dios a Satanás y a todos los reinos que se rebelan contra él. Nuevamente, este es un tema muy profundo. Lo único que quiero es que vean los periodos de tiempo. ¿Cómo termina todo? Bueno, pues es que finalmente, humanamente hablando, todo tiene un fin. El fin de todo, vamos a Apocalipsis 21, del 1 al 8. ¿Quién me lo lee, por favor? Muchas gracias. ¿Dónde quieres estar? En el cielo nuevo, la tierra nueva, todo nuevo. Pero hay un juicio. ¿Por qué? Porque de todas maneras cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si tú crees en Cristo, vamos a ver el cielo nuevo, la tierra nueva, lo vamos a ver. No va a haber más sufrimiento, no va a haber nada más. ¿Estás cansado de alguna enfermedad? ¿Estás cansado de algo que estás padeciendo? ¿Estás cansado de muchas cosas? Deposita tu fe en Jesucristo, porque Él dice que va a enjugar toda lágrima. De manera personal, yo sueño con el día que ya no me duele la cabeza, que pueda ver la realidad como si no estuviera dormido. Pero la promesa es esa, que algún día eso va a pasar. ¿Y tú? ¿Ya tienes amarrada esa promesa? Esta última dispensación, sí, tiene un juicio. El anticristo, que va a ser arrojado al lago de fuego, va a ser destruido. Y no solo él, sino todos aquellos pueblos que no sean partícipes del Señor. Pero al final, una nueva ciudad, un nuevo mundo. Termina todo aquí en Apocalipsis. Hasta aquí llegan todas las dispensaciones. Y la historia humana básicamente ahí se detiene. ¿Por qué? Porque sigue todo completamente divino. Por eso, en la iglesia bíblica, el Buen Pastor, creemos que las Sagradas Escrituras, interpretadas en su sentido más natural, revelan ciertas y determinadas dispensaciones o sistemas de vida y culto que determinan la responsabilidad del hombre en una cierta época definida. Estas dispensaciones no son diferentes caminos a la salvación, sino sistemas de mayordomía divinamente ordenadas por Dios para dirigir al hombre según su propósito. Es bien importante, hermanos. Yo sé que ahorita di mucha información, mi cabeza se hizo como huevo revuelto y se notó, pero la cosa es que si nosotros conocemos este panorama, esto no es muy profundo realmente.
Es un pequeño panorama de lo que son las dispensaciones, de lo que es la línea del tiempo desde la creación hasta la eternidad. Y vemos en la inocencia, vemos a Adán y Eva y comieron, desobedecieron a Dios. Vemos que antes del diluvio está la conciencia, todo empieza bien, termina mal. El gobierno humano, nuevamente, comienza bien, termina mal. Cada una de las dispensaciones tiene ese ciclo. Nosotros no estamos en la ley. ¿Dónde estamos? Y quien les diga lo contrario les está mintiendo. Para eso nos sirven también las dispensaciones, para distinguir quién me está enseñando bien, quién me está enseñando mal. Si leen la Biblia de pasta a pasta se van a encontrar con esto. Ahí va a estar, tal cual, sin necesidad de hacer grandes búsquedas. Cada uno de nosotros debemos de estar bien conscientes en qué periodo estamos. Porque muchos siguen insistiendo que hay una religión que dice que ya estamos en el reino mesiánico, en el reino milenial. Hay quienes dicen, como ya les dije hace rato, que estamos en la ley. ¿Dónde estamos? En la gracia. Y debemos de perseverar en el evangelio, para que no vayamos nosotros también a ser contados entre los engañados. Porque ¿cómo va a terminar la gracia? Con apostasía, va a terminar mal. ¿Cómo empiezan las dispensaciones? Empiezan bien, terminan mal. Dios ejecuta un juicio y pone una nueva dispensación. Que esto nos sirva como un pequeño mapita. Faltan muchas cosas, excluí muchos detalles, hay muchas cosas que se pueden ver en cada una de las dispensaciones. Yo lo único que hice fue un resumen chiquitito, para darnos a entender, espero me hayan entendido, a dar a entender las dispensaciones, su verdadero fin, su verdadero significado. Ya lo demás lo podremos ver más adelante. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias, Señor, porque a través de ella es que podemos ver las cosas, Señor. Qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasará, Señor. Te ruego, Padre, que tú pongas en nosotros siempre el estar guiándonos de acuerdo a tu palabra, el analizarla, el estudiarla. Y Padre, te ruego por todos aquellos que pues de algún modo no sienten el respeto suficiente para poner atención, Señor. Te ruego, Padre, que tú toques sus mentes y corazones, porque tu palabra es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esto, y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.